Leemos en la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. El título de este mensaje es Cristo Jesús, el Salvador. Porque Cristo Jesús, Dios encarnado, vino al mundo para salvar a los pecadores, como hemos leído. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿quiénes son aquellos perdidos que Cristo Jesús vino a salvar? Aquellos pecadores que, como Saulo de Tarso, camino a Damasco, encontrándose con Cristo Jesús, son conscientes de su pecado, son conscientes de su estado de perdición y de que necesitan a un Salvador, y este es Cristo Jesús, el Salvador y el amigo de los pecadores. Cristo Jesús ha venido a salvar, no a aquellos que se creen justos, santos y buenos delante de Dios, sino que Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores, ha venido a buscar y a salvar a aquellos que se han perdido, pero a aquellos que son conscientes de su pecado, de su perdición y de la necesidad que tienen de salvación, de la necesidad que tenemos todos los pecadores de ser salvos por la misericordia y por la gracia de Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores. Porque leemos en el versículo 13, como ya hemos leído, que el apóstol Pablo escribe a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, en todo verdadero cristiano que ha sido salvo por la gracia, la misericordia y el amor de Cristo, hay un antes y un después, como lo hubo en Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos, que perseguía a la iglesia de Dios, que incluso encarcelaba a los cristianos y los obligaba incluso a blasfemar. En Saulo de Tarso hubo un antes y también un después, cuando fue salvo por la gracia y por la misericordia de Dios, porque leemos: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, hubo un antes cuando Él estaba perdido, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, a la iglesia de Dios, pero hubo también un después, cuando fue recibido a misericordia por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como también, ¿verdad?, escribe el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí, todas son hechas nuevas.
Así que mi pregunta en esta mañana, que dirijo a ti con el entrañable amor de Cristo, es la siguiente. ¿Eres tú un pecador consciente de tu pecado, de tu estado de perdición y de la necesidad que tienes de un Salvador, de Cristo Jesús en tu vida, el amigo de los pecadores? Porque Pablo escribió a Timoteo palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Pablo, a pesar de ser el gran apóstol, él se consideró el mayor de los pecadores. ¿Eres tú consciente de tu pecado delante de un Dios que es santo y justo? Porque te voy a decir algo, Cristo Jesús no ha venido a salvar a aquellos que se consideran justos y buenos delante de Dios, porque, dijo Cristo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Cristo Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Por ello te digo nuevamente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y palabra fiel y digna también de ser recibida por ti, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, muriendo en una cruz, derramando su sangre hasta la muerte, recibiendo en la cruz del Calvario la ira de Dios y el castigo que todos nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él ha dado, Él ha entregado a su único Hijo, a Jesucristo, el Salvador de los pecadores, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque hemos leído en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios, el Espíritu Santo, quiera, en su infinito amor y misericordia, grabar estas palabras en tu mente y en tu corazón y atraernos a todos nosotros, pecadores miserables, que merecíamos la muerte y el infierno. Dios quiera, en su amor, atraernos a Cristo Jesús, porque Él es el Salvador de los pecadores. El que tiene oídos para oír, oiga.